Listo, chicos, buenas tardes. Con los chicos que recién se han inscrito, mi nombre es Alexis Marín. Yo les voy a impartir la cátedra de Lengua y Literatura y Estudios Sociales. Entonces, mientras yo voy explicando cada uno de los ejercicios, siempre me gusta que me pregunten, en este caso, de dónde sale la respuesta, cómo encuentro. Entonces, si sería necesario que me pregunten, porque a veces finaliza la clase y me están recién preguntando ahí al finalizar, entonces no es recomendable eso, sino mientras uno se va dando las clases, en este caso ustedes deben preguntar para poder volver a repetir el ejercicio, volver a repetir la temática y así no habría ningún problema. Si estamos claros hasta ahí. Sí, Sí, profe. Lisa. Sí, profe. Sí, profe. Claro. Sí. Listo, entonces estoy un poquito afónico, no es que tengo la voz así, mi voz es bien sexy, entonces ya me voy a poner bien, entonces la voz está un poquito afónico y en este caso, por eso es que se me escucha así un poquito ronco, como tarro viejo nomás, ¿sí? ¿Qué le pasó? Pero vamos a empezar con la clase. Sí, el día de hoy lo que vamos a ver en este caso es lengua y literatura. El temario que yo les he traído preparados, en este caso una prueba piloto, que en este caso ha dado el ser bachiller y hay algunas preguntas. Hemos visto ya casi todas las preguntas que vamos a resolver. Yo ya les he dado en clases en este caso. Igual al finalizar el seminario voy a volver otra vez a enviar todas las diapositivas de cada una de las clases de lengua y de sociales que están aquí para que ustedes puedan ver todas las explicaciones que se encuentran ahí. Si estamos claros hasta ahí. Sí. Sí, profe. Listo, chicos, entonces vamos a empezar. Nosotros tenemos aquí un ejercicio, esta es la prueba piloto que vamos a resolver lo más pronto posible. Tenemos aquí el primer ejercicio que salió que nos menciona, que dice, con base en el texto relacione los elementos de la clasificación de la cinematografía con el espacio que le corresponde al mapa conceptual. Entonces nosotros primeramente para poder resolver esto debemos tomar palabras claves. Aquí me está mencionando, como podemos ver en pantalla, me dice un mapa conceptual. Entonces ustedes saben que cuando me está hablando de un mapa conceptual, siempre yo debo tener un orden o siempre debo tener un número. ¿Sí? Tengo que saber cuál va primero, cuál va segundo, cuál va tercero y cuál va cuarto. Si está claro, para que no exista ningún tipo de problema dentro del ejercicio. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, muchas de las situaciones, yo les he dicho a ustedes que casi nosotros enfocarnos aquí, en esto de aquí, no es muy recomendable, chicos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros dentro del ejercicio, en este caso, podemos encontrar alguna respuesta, como no la podemos encontrar. Entonces siempre es necesario en este caso de que nos grabemos todo, cada uno de estas de aquí, todo el significado de este mapa. ¿Qué es un formato? ¿Qué es un género? ¿Qué es una aventura? ¿Cuál es la clasificación en este caso de la cinematografía? Etcétera, etcétera. De esa manera nosotros podemos ya resolver el ejercicio. Entonces, por ejemplo, con algunos chicos ya resolvimos estos ejercicios y tuvimos un poquito de inconveniente, se podría decir, al momento de resolver los ejercicios. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Que a veces nosotros cuando vamos a enfocarnos aquí, en lo que es en el mapa conceptual, y nos enfocamos en el texto, casi no coinciden las opciones de respuesta. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es aquí resolver. Tenemos aquí lo que tenemos, el drama, la audiencia, la animación y algo juvenil. Entonces, nosotros primeramente, ¿qué nos está hablando aquí? Hay que entender algo. Hay que entender que dentro de esta cinematografía nos está hablando de tres cosas. Primeramente nos habla de que la cinematografía tiene un formato, tiene un género y me hace falta la incógnita. En este caso. ¿Sí estamos claros? Ya. Entonces, dentro de este caso,
de la cinematografía, perdón, o la tipología en este caso, se clasifican en tres. En el formato y conocido también como la audiencia. Entonces aquí les voy a decir la audiencia. Ya, listo, está ahí. Entonces esto hay que grabar nosotros para el día del examen y sé que va a volver a salir este ejercicio. Pero aquí se va a cambiar la estructura. Lo que está arriba va a estar abajo, en la mitad o a los costados, donde usted sea. ¿Sí? Entonces la cinematografía o la clasificación de la cinematografía es formato, género y audiencia. Entonces nosotros automáticamente podemos observar que tenemos aquí audiencia. Entonces quiere decir que esto sería 2A. Ya tenemos la primera respuesta. 2A. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, profe. Sí. Listo. Ya. Ahora lo que vamos a hacer, a ver, alguien me preguntaba. No, nadie, listo, continuamos. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es saber la clasificación de cómo se desglosa un formato, cómo se produce un género y qué es la parte importante de una audiencia. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a empezar en este caso por el formato. El formato tiene que ver primeramente con la animación. Tiene que ver con una animación. ¿Por qué tiene que ver con animación? Porque si nosotros el formato que compramos para ver la película y la animación quiere decir, puede hablarse en forma general, que se utilice efectos, que se utilice personajes extravagantes, chistosos, que nos asuste, el escenario que sea gigantesco, se podría decir, para llamar la atención, en este caso, de la persona a quien está recibiendo el mensaje. Entonces, por ejemplo, hay algunas películas en este caso de que no tienen una buena animación. Entonces, al momento de no tener una buena animación, es como que nosotros nos aburrimos en este caso y decimos, ver la película y cerramos. Pero cuando nosotros tenemos una buena animación, donde tenemos un escenario donde se puede observar paisajes, casas, personas y el personaje principal, quien está desarrollando esta película o este cine, se podría decir tiene varios colores, es importante, o dentro de su película el desarrollo de él se podría decir excelente, es como que nos gusta ver las películas hasta el final. Y a veces suele pasar que a veces ya la vimos y nos repetimos 2, 3, 4, 5 veces. ¿Es por qué? Por la animación que contiene esa película. Entonces la animación quiere decir el formato o el contenido de esa película. ¿Sí estamos claros? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces quiere decir que esto sería 3. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle aquí 3B. Ahora nosotros tenemos el género, que nos dice que tenemos como género la aventura. Entonces aquí se clasifican algunos tipos de género, se podría decir, dentro del examen. Entonces vamos a empezar tachando la audiencia y ya está. Si está claro, la animación ya está. Sí, ahora, ¿cuál iría ahí? ¿Drama o juvenil? Juvenil no tiene nada que ver con el género, entonces, por ende, quiere decir que va drama. Drama. Ya, el drama es lo que nosotros realizamos como, por ejemplo, cuando tenemos algún problema. A veces queremos sorprender a una persona, por eso nos dicen dramáticos o dramáticos. Exageramos al momento de relatar algo, un hecho o suceso. Sí, entonces quiere decir que sería 1C. Le pongo aquí 1C. El drama quedaría eliminado y aquí tenemos la audiencia. La audiencia quiere decir las personas. Si ven pequeños, grandes, adolescentes, mayores, ancianos, bueno, como usted los llame. Entonces la audiencia quiere decir en este caso a quién va dirigida esa película. Por eso a veces nosotros cuando vamos al cine y queremos comprar alguna entrada, ¿qué nos dice? Tiene que ser debe tener 12 años, debe tener 16 años o tiene que tener 3 años y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la animación o el género que nosotros vamos a aplicar en esa película automáticamente no es el adecuado para una persona que no tiene una edad adecuada. Entonces, la audiencia quiere decir para pequeños, grandes, medianos, como usted los llame, niños, adolescentes, preadolescentes, bueno, etcétera, etcétera. Entonces ahí la audiencia puede ser infantiles, juveniles,
etcétera. Entonces quiere decir que sería 4D. Y automáticamente 4D sería nuestra respuesta, que esta sería la correcta. Si estamos claros, ¿alguna pregunta acerca del ejercicio? Entonces lo mejor es, en este caso, enfocarse más en el mapa que en el contenido. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda para pasar al otro ejercicio? No, profe, sí está claro. Ninguna. Ninguna duda. Ya, listo. Si está claro, listo. Pasamos esto es de ley que va a salir una pregunta relacionada a esto. Si estamos claros, vamos a la siguiente pregunta. Aquí tenemos mucho ojo. Miren lo que dice. Con base en el caso, identifique lo que quiso decir Steve Jobs al emitir su frase. Ahora, mucho ojo. Aquí ha habido el cambio. ¿Sí? Aquí ha habido el cambio para el día del examen. Cuando a mí me dice aquí, su frase quiere decir que a mí me va a dar un refrán. Quiere decir que me va a dar a mí un refrán. Mucho ojo. Ya. Si está claro, frase o refrán, o muchas de las situaciones va a venir otra palabrita que yo ya les mencionaba a ustedes, que es conocido como paráfrasis. ¿Sí? Entonces, dentro del examen nosotros vamos a tener cualquiera de estos. Frase, refrán o paráfrasis. Entonces, una frase o un refrán o paráfrasis quiere decir qué es lo que sucedió, por qué se dio, qué enseñanza me dejó a mí. Por eso a veces nos dice, los abuelitos utilizan estos refranes, a veces, ¿qué nos dice? Al que madruga, Dios le ayuda. ¿Qué entendemos? Al que madruga, Dios le ayuda. Nos da una enseñanza. ¿De qué tipo de enseñanza? Que si nosotros realizamos pronto las cosas, quiere decir que nos vamos a desocupar pronto y después de eso vamos a tener resultados positivos. O quiere decir que si madrugamos vamos a ser los primeros en ser atendidos, porque si llegamos tarde, pueda que no nos atiendan y así sucesivamente. Entonces, los refranes son positivos. Siempre nos van a dejar una enseñanza. Si estamos claros hasta ahí. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ya, Sí, profe. Sí, listo. profe. Entonces, por eso les digo, chicos, cuidado, dentro del examen o el día que les toque el examen, vayan a estar cogiendo una opción de respuesta que diga que tal vez a veces se cumple, o rara vez, o comúnmente no. Tiene que cumplirse siempre, algo que nos deje una enseñanza para toda la vida, para nuestros descendientes. Entonces, vamos a leer y vamos a ir descartando. Dice, en el 2005 Steve Jobs pronunció un emocionante discurso cargado de superación. En una ceremonia de graduación de la Universidad de Stanford, él contó todas las vicisitudes que han marcado su vida y los problemas le llevaron a ser creativo cuando inventó las soluciones más innovadoras para resolverlos. Al final se despidió con una frase: sigan hambrientos, sigan alocados. Ahora, mucho ojo. Aquí nosotros, para resolver esto, sí, un ratito ya les voy a mutear. Denme un minutito. Ya, listo, ya está. He estado viendo Dora la Exploradora. Ya. Entonces, mucho ojo. Nosotros para resolver esto debemos coger, como se dice, palabras claves. Primeramente hay que entender qué me trata de decir. Yo no puedo nomás cogerme la frase y lanzarme a alguna pregunta. Entonces, primeramente, ¿qué me dice? En el 2005, Steve Jobs pronunció un emocionante discurso cargado de ¿qué? Ah, ya, de superación. Quiere decir que el tiempo él se superó. Entonces quiere decir que él hizo algo para superarse. ¿Y qué sucedió? Que él se ha graduado en la Universidad de Stanford. Pero ¿qué me dice aquí?
él contó todas las vicisitudes, o sea, quiere decir todos sus problemas, ¿sí? Toda la tristeza que tuvo que pasar, todas las vergüenzas para él poderse superar al final. Y por eso nos dice, marcado con su vida y problemas. ¿Qué más nos dice? Aquí hay una parte importante. Le ayudaron a ser creativo cuando inventó las soluciones más innovadoras. Quiere decir que él cuando tuvo problemas en su vida, tuvo errores, llegó a un punto que se puede decir, solucionarlos. Y al momento de solucionarlos es como nos da un mensaje a la gente. ¿De qué? Que si nosotros tenemos problemas en la vida, debemos salir de esos problemas. Que no debemos dejarlos ahí o huir ni nada por el estilo, sino buscar la manera de cómo salir adelante. O sea, tener una buena decisión, ser constantes en la vida, etc. Y eso es lo que nos dice al final, sigan hambrientos, sigan alocados. O sea, quiere decir que nunca hay que tirar la toalla, que siempre hay que seguir para adelante. Entonces, eso es la enseñanza que él nos da, de que en la vida siempre uno se va a poder superar en la vida. Entonces, leyendo y descartando. Liz, disculpe, El no se literal la escucha dice, bien. la necesidad de comida permite a la gente seguir con vida. ¿No se escucha? Sí se escucha. Sí, Ah, profe. Ya, denme un ratito. Ahí ya se debe escuchar. Sí, sí se escucha. Se le escucha, profe. Sí, ahí sí ya se debe escuchar. Bien. Sí se la escucha, profe. Sí, sí, se Ya. escucha. Ahora dice, por ejemplo, ya, por ejemplo, mucho ojo. A veces ustedes no me escuchan a mí, también es el problema del internet de ustedes. ¿Sí? Entonces, sí sería bueno que cuando estén en clases, tal vez las personas que están utilizando el internet se desconecten para que sea un poquito más fluido el internet de ustedes también. Entonces, literal A dice, la necesidad de comida. A ver, mucho ojo, cuando dice, yo no estoy hablando de comida, sino estoy hablando de qué, de superación. Entonces, ya por esta palabra, todo esto queda descartado. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, sí, profe. sí, Sí, profe. sí, profe, El, siga. el Sí, profe. literal B dice, las personas que se superan son las que pierden la razón. Ahora, mucho ojo. Las personas que se superan nunca pierden la razón. ¿Por qué? Porque si ellos se superan es porque están cuerdos en su vida. Ellos utilizaron, yo qué sé, métodos, estrategias para alcanzar los objetivos y nunca pierden la razón. Entonces, por esta palabrita, eliminada la respuesta. Vamos al literal C. Las decisiones más difíciles se toman con calma y con paciencia. Mucho ojo. No las decisiones más difíciles. A veces las decisiones más fáciles se nos complican más que las difíciles. Entonces suele pasar que esto a veces nomás se suele dar que uno no se puede dar una respuesta cuando es una situación difícil. Entonces las situaciones se dan. Entonces, por ejemplo, las situaciones difíciles, por ejemplo, se pueden dar cuando son buenas o cuando son malas, siempre se tornan situaciones difíciles, no solo cuando son malas, sino cuando son buenas también, porque depende de la magnitud del problema que tengamos. Entonces, a veces nomás podemos tomar decisiones difíciles. Entonces, quedaría eliminado. Ahora, mucho ojo con literal D. La hace que se superen los problemas con creatividad. Claro, si yo tengo problemas, si yo cometí errores, quiere decir que con el tiempo me voy a superar y con el tiempo ya no voy a volver a cometer el mismo error. Quiere decir que la respuesta correcta sería la D. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Ya. ¿Alguna duda con el ejercicio? De esta manera es como usted va a ir resolviendo cada uno de los ejercicios. Yo me estoy demorando porque le estoy explicando, pero después ya les voy a dar, yo que sé, 10 segundos que me respondan y pasamos y pasamos y pasamos y pasamos de los ejercicios. ¿Sí? Entonces vamos a otro ejercicio. Ya, mucho ojo. Ya, mucho ojo. Tenemos aquí que nos dice, complete la analogía. Miren, este tema ya se eliminó del ser bachiller, pero ahora otra vez, en este caso aparece
Aquí, mucho ojo. Ahora, cuando me está hablando a mí de esto de lo que dice de las analogías, igual que ya les voy a ver si saco temas para explicarle. Cuando me está hablando a mí de analogías, quiere decir que debo buscar la misma característica. La misma característica. Quiere decir que si a mí me está hablando, por ejemplo, de manzanas, tengo que buscar relacionado con manzanas. Si es que no hay manzanas, tengo que buscar relacionado con algo de frutas y así sucesivamente para yo poder encontrar mi respuesta. Si estamos claros. Sí, profe. Ya, ahora, mucho ojo. Sí, profe. Sí, profe. Nosotros tenemos aquí la incógnita. Mucho ojo, verán. Como yo resuelvo aquí, deben resolver. No hay más método más fácil que yo les voy a enseñar. Yo quiero saber qué va aquí y quiero saber qué va aquí, pero mucho ojo. Aquí yo ya tengo una palabra. Y acá yo tengo otra palabra. Si estamos claros. Entonces, mucho ojo. Mucho ojo, chicos. Nosotros tenemos aquí un ejercicio más o menos. ¿Qué tenemos nosotros cuando nos dice la palabra alevoso? ¿Es algo positivo o es algo negativo? Alevoso nos está dando a nosotros, exacto, es algo negativo. Alevoso quiere decir como muy hablador, Traidor. charlatán, exagerado, Traidor. laborioso. Todo eso, Traidor. traidor, mentiroso, bueno, etcétera, etcétera, todas las palabras. Entonces quiere decir que esto es algo negativo. Mucho que yo voy a poner un menos. Si me dice sincero, quiere positivo. Entonces, mucho ojo. Lo que yo voy a hacer aquí es de la siguiente manera. Pueda que mi ejercicio se dé aquí algo positivo y algo negativo, y acá negativo y algo positivo. Mucho ojo que voy a poner aquí. Pueda que me dé así, positivo, negativo, y acá negativo y positivo. Hay que decir que tendría la misma característica. Si estamos claros hasta ahí. Sí, Ya, Profe. Sí, profe. dígame. Siempre debe ir un negativo y un positivo. No, 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 eso le digo, puede ir de dos formas, ya les termino de explicar. Ya, profe. Ya, ahora, puede ser que también vaya negativo, negativo, positivo y positivo. Cualquiera de estas dos formas puede estar, pero siempre tengo que yo tratar de determinar el ejercicio. Entonces, lo que yo voy a hacer es ir jugando con las opciones de respuesta a ver cuál de estas queda. Entonces, mucho ojo. Mucho ojo. Yo empiezo el primero, digo, traidor, ¿qué es? ¿Positivo o negativo? Quiere decir que es negativo, que podría ser también aquí. Negativo, negativo. Verás quiere decir que siempre dice la verdad, que es algo positivo. Quiere decir que el ejercicio ha tenido al inicio dos palabras negativas y al final también ha tenido dos palabras positivas. Ahora usted se va a preguntar, ¿por qué? ¿Cuál es la característica? La característica es que aquí al inicio tiene dos negativos y al final tiene dos positivos. Ya quiere decir que se está manejando con el mismo estatus, que tanto en una parte negativo y en la otra positivo, que no alteren nada. Pero vamos a comprobar. Hasta el momento, esta sería la respuesta. Si me dice, por ejemplo, ¿qué entiende por aleve? Aleve como que quiere decir que es un poquito sutil. Si está claro, un poquito sutil, con agente, que podría también ir ahí. Pero aquí automáticamente, mucho ojo, me está hablando de un término que me dice perfido. ¿Qué entienden por perfido? A ver, alguien que me dé el significado. Quiero ver cómo están esas palabras del lenguaje. A ver, rapidito, ¿qué será? No significa casi como traidor. ¿Quién me dice rapidito? Persona desleal. Pero quiero saber. Exacto. Quiere decir que es una persona
desleal. Entonces, como que podría entrar, pero vamos a dejarle esto con una incógnita. Si me dice acá leal y verídico, quiere decir que en este caso sería positivo o positivo. Entonces yo estoy buscando algo diferente aquí, chicos. Si estamos claros hasta ahí, es como que estoy buscando algo positivo y negativo. Acá tengo que buscar algo negativo, pero esta palabra es positiva, entonces como que ya no entraría. ¿Cómo podría entrar este ejercicio? Cuando tenga algo negativo y algo positivo, ahí podría entrar mi respuesta. ¿Si estamos claros? Sí, sí. Entonces, Sí, profe. Sí, profe. ya, entonces esta quedaría descartada. Ahora vamos al otro. Si me dice igual, legítimo es algo positivo, noble también es algo positivo, se podría decir. Entonces quiere decir que aquí entraría una, pero acá ya no entraría por lo que tengo negativo, entonces sería descartado. Si estamos claros, entonces solo me quedarían dos respuestas ahí. Entonces, por ejemplo, si me habla mi perfido, ¿sí? Perfido quiere decir una persona desleal, mentirosa. Entonces quiere decir que esto sería negativo. Ahora, mucho ojo. Nunca esto puede ir, se podría decir, tal vez ustedes le quieran poner nunca. No, no puedo hacer eso. Quiere decir que cada palabra debe ir en cada cuadro. O sea, quiere decir que esta debería ir en el cuadro 1 y esta debería ir en el cuadro 2. Esta debería ir en el cuadro 1 y esta debería ir en el cuadro 2. Entonces, esta debe ir aquí, no acá. Entonces, solo el hecho de que ya no existe un orden correcto para yo ubicar mi respuesta queda descartado. Y la única que me quedó sería la A. La respuesta correcta sería la A. ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, Sí, igual, profe. yo ya voy a preparar una clase acerca de las tecnologías, en este caso para explicarles, porque hay algunos chicos que pueden utilizar, se podría decir, sabiendo toda la clasificación, ya les voy a enseñar otros métodos y así sucesivamente. Vamos al siguiente ejercicio. Tenemos aquí lo que yo les mencionaba a ustedes, chicos. Y yo les decía, esto va a estar dentro de la prueba. Esto de entrada les van a matar con las obras literarias más importantes. Y nosotros ya vimos esto de la Emancipada, la Tigra, hasta yo expliqué obra por obra. En este caso, ya voy a volver a enviar todos estos temarios para que no haya ningún tipo de problema. Entonces, por ejemplo, mucho ojo, la Emancipada, ¿de qué se trata? ¿Sí? La Emancipada, primeramente, hay que entender algo. Primeramente se trata de una mujer. ¿Sí? Una mujer que sufría por la angustia de su padre. ¿Sí? A su padre lo maltrataban, ella sufría, se enfrentaba a lo que es a la opresión de la sociedad, le discriminaban. Antes en la antigüedad no existía. Entonces quiere decir que solo la mujer se dedicaba a lavar, a planchar, a cocinar, a cuidar al marido, a los hijos. Entonces eso vivía la opresión. La mujer. ¿Qué pasa? Que al momento también se habla de aquí de un estatus económico. Quiere decir que cuando la gente no era adinerada, la gente que tenía mucho dinero le pisoteaba a la otra gente, les hacía ver mal. Entonces la gente trabajadora que trabajaban en terrenos o algo, automáticamente les pisoteaban, les golpeaban. Y en muchos de los casos la obra detalla de que si algún, se podría decir, si algún jefe o si algún hacendado, como usted los llame, observaba a la hija de uno de ellos y le decía, quiero yo a tu hija acostarme, a tener relaciones, él estaba en todo el derecho de qué, de darle a su hija. ¿Por qué? Por miedo a perder su trabajo. Entonces es la opresión que sufría esta persona de la emancipada. Entonces la emancipada, ¿con cuál tendría relación? Dice literal, es la historia de una mujer fuerte de carácter, indómita y salvaje. No estamos hablando de que esa chica era salvaje, violenta, sino que enfrentaba la opresión, la desigualdad y que sufría por su padre. ¿Cuál tenemos como respuesta ahí? Tenemos el literal B en este caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice enfrentar a la opresión. ¿Sí? ¿Qué más? Sufría por el caso de su padre.
¿Y qué más? Y de muchos otros oprimos, o sea, la desigualdad de la mujer. Entonces, siempre que usted tenga dentro de su examen de que le hable de una mujer, que en este caso sufría por su padre, tenía que enfrentar la opresión, la desigualdad, ¿sí? Todo eso automáticamente quiere decir que es la emancipada. Ahora, cuando estamos hablando de la tigra, yo les hablé que esta obra de la tigra era de una mujer que era más o menos una prostituta, ¿sí? Que a ella le hicieron mucho daño en su vida. Entonces, al momento de ella hacerle mucho daño, ella decidió cobrar venganza. Era una mujer simpática que embobaba a los hombres, los enamoraba y los dejaba, y así sucesivamente. Ella tenía casi a la mayoría de los hombres a sus pies. Era una mujer salvaje, tenía un carácter fuerte, era muy inteligente. ¿Sí está claro? Y esta obra se desata en lo que es la gente de Montubia, de Manabí, por ahí, por Chone. Entonces, por ahí se desata esta obra de que ella era una mujer muy inteligente, pero el sufrimiento que le hicieron pasar la llevó a eso. Si estamos claros, ese es el pequeño resumen. ¿Sí? Ahora, otra situación. Ahora, ¿por qué ella se desata a embobar así a los hombres también? También existe un problema. Existe un problema que le matan al padre de ella. Al momento de matarle al padre de ella cobra, venganza, crece y se enamora o le emboba, como decir a la persona que lo mató. Hace que esta persona se enamore de ella y que lo pierda todo. Y ella lo deje en la calle y le ve sufrir y así sucesivamente. Entonces esos son los detalles que desata la obra La Tigra. Entonces, ¿qué nos dice literal? ¿Es la historia de una mujer de carácter fuerte? Sí. ¿Sí? Indómita y salvaje, que al mismo tiempo era tranquila y salvaje. ¿Qué más? Que gobierna su antojo una hacienda perdida en el campo de Montubio tras el asesinato de su padre. Entonces, mucho ojo. Aquí dentro del examen, usted va a tener muchas pautas, en este caso, para que usted pueda resolver. ¿Cuál es la pauta? De que si le hablan de una mujer salvaje, de un carácter fuerte, si le dicen que era una prostituta que trabajaba en Boulevard, que en este caso embobaba a los hombres, les quitaba todo su dinero, les hacía perder, también es la tigra. Si decía, como nos dice aquí, que ella cuidaba una hacienda perdida, Montubia en este caso, o de la costa, o de la región costa, tiene que ver con la tigra. Entonces quiere decir que la respuesta sería 1B y 2A, la respuesta sería la A. Eso es en conclusión. Aquí para poder resolver estos ejercicios de ley necesitamos saber los resúmenes, chicos. Yo ya les envié las diapositivas, en este caso ya deben saber de memoria. Y estamos observando que todas las obras que yo subrayamos están saliendo ya en este simulador. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Ya, listo, chicos. Entonces, vamos al siguiente ejercicio. Identifique el enunciado que exprese la intención comunicativa. Mucho ojo. Siempre que me dice a mí esta palabrita, la intención comunicativa del discurso. Entonces, la intención comunicativa quiere decir cuál es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Sí está claro? Entonces, siempre que me diga a mí la intención del discurso, quiere decir cuál es el mensaje, cuál es la enseñanza, cuál es la experiencia, cuál es la moraleja que me deja este texto. Entonces, eso es facilito, es como que más o menos sacar una conclusión. ¿Sí? Entonces, vamos a ir leyendo y vamos a sacar los puntos más importantes para nosotros poder resolver. Y nos dice, el director de la Fundación Al Rescate envió el siguiente mensaje a la ciudadanía a través de varios canales de televisión. El abandono de mascotas es un fenómeno que ha incrementado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el tema central es el abandono de mascotas. Entonces, quiere decir que aquí nos va a dar un mensaje
de algo de que no debemos, en este caso, abandonar las mascotas. ¿Sí? Nos va a explicar del por qué no debemos abandonar las mascotas. ¿Qué más nos dice? Ha incrementado los últimos años diariamente, muchas mascotas son expulsadas de los hogares. Aquí tenemos otra parte importante, otra idea. Quiere decir que hay perritos que están dentro, en este caso, de los albergues y llega un tiempo, un límite y dice que les botan a las calles y así sucesivamente. Pero ¿qué nos da aquí a entender? Aquí nos está dando la causa de lo que pasa cuando a los perritos se les bota de los albergues. Que no considera el sufrimiento que la somete. ¿Cuál es el sufrimiento? Que pueden morir en la calle, no hay alimentación, hay gente que les puede maltratar, etcétera, etcétera. ¿Qué más me dice? Estudios internacionales demuestran que los niños acuden a sus mascotas en momentos de tensión emocional. Entonces, eso sí es verdad, que dice que esto es comprobado. No solo los niños, sino las personas grandes. Que dice que cuando una persona se siente mal y si alguien tiene una mascota y abraza a su mascota, etcétera, y llora, dice que esto ayuda, como se dice, a tranquilizarse, a respirar un poco, a relajarse, a tomar las mejores decisiones en su vida. ¿Qué más nos dice? Otro dato importante para destacar es que los niños con mascotas son más empáticos, o sea, más relajados, más felices, ¿sí? Que no son tímidos y tienen más autoestima. Además, entienden mejor el lenguaje corporal, por lo tanto, ponemos a su alcance la posibilidad de expresar a sus familias todo el amor que sienten por ellas, al regalarles el afecto de una mascota mientras salvan la vida de un ser indefenso. Entonces, mire, aquí hay un dato importante. Aquí nos está diciendo el efecto de las mascotas. ¿Qué nos dice? Que si a nosotros, en este caso, nosotros cogemos alguna mascota de algún albergue, quiere decir que estamos salvando a una vida, ¿sí? Y al momento que estamos salvando una vida, quiere decir que ya no podría morirse esa mascota, sino le podríamos dar mucho cariño, mucho, en este caso, muchos cuidados y sobre eso daríamos la felicidad a otra persona que es un familiar. Entonces quiere decir que si nosotros nos ponemos a pensar y le botamos cualquier perrito en la que quiere decir que debemos pensar dos veces. Si está claro que ellos también son como decir como personas, solo les hace falta el hablar y nada más. ¿Qué más? Y dice que nuestro trabajo está orientado a cambiar la realidad de estos seres. Todas las mascotas que hemos logrado rescatar aquí, listas para entregar a sus nuevas familias. Entonces quiere decir que han estado realizando una campaña y dando a conocer el sufrimiento de lo que tienen las mascotas. Pero al mismo tiempo les están incentivando ¿a qué? A que la gente escuche cada uno de los mensajes y haga conciencia y pueda adoptar una mascota y con eso los perritos ya no habría muertes ni nada. Entonces ese es el mensaje que nos da. Que nos ha dado un mensaje para incentivar en la sociedad de cuidar las mascotas y no matar en la calle ni nada por el estilo. El literal A nos dice, incentivar a quienes escuchen el mensaje a optar la adopción de mascotas que fueran abandonadas. Sí, correcto, tiene relación. Ese es el mensaje que nos da la enseñanza. Exponer datos respecto a los beneficios que representa tener una mascota en casa. No. Los beneficios podría ser cuando en este caso tenemos un niño enfermo, eso ayuda a que él evolucione rápidamente, que ese afecto que tiene el perrito le ayude a evolucionar. Pero no nos da a exponer datos ni nada, sino nos da que debemos hacer conciencia. Entonces quedaría descartado. La C, describir el trabajo, no está describiendo el trabajo ni nada, sino dice que debemos incentivar un mensaje y compartir a los demás. Descartado. El de presentar el abandono de mascotas como un problema que afecta a la sociedad, no está presentando el abandono de mascotas, sino en sí que hagamos conciencia. Quedaría eliminado y la respuesta correcta sería el literal A. Entonces, ¿cuál es la intención? Siempre vamos a buscar cuál es el mensaje. Siempre que me diga cuál es la intención, es buscar el mensaje o la enseñanza que me quiere dejar el texto. ¿Sí estamos claros, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Ya, ¿alguna duda acerca del ejercicio? No, profe. Listo, pasamos al siguiente. Ahora, mucho ojo. Miren, nosotros tenemos aquí un ejercicio parecido al anterior.
¿Qué nos dice? Con base en el caso, identifique el argumento que podría utilizar Marco en su discurso para persuadir a la audiencia. Mucho ojo. Si me dice a mí persuadir, quiere decir que debe buscar la manera de cómo convencer. De cómo convencer a la gente. Discurso quiere decir en este caso el contenido, o sea, si es que les llamó la atención, cuál es el mensaje, qué es lo que le dejó para que puedan entender la sociedad. ¿Sí? Entonces vamos a leer lo siguiente. Dice, Marco presentará su discurso en el 4º Congreso sobre epidemias. Entonces, primeramente, quiere decir que el tema central es sobre epidemias, es relacionado con algo médico. Quiere decir que el tema es relacionado con algo médico, que se realizará en su universidad. Espera que esto promueva una comprensión real sobre la expansión de epidemias y las consecuencias sociales. O sea, quiere decir que primeramente me va a dar a conocer el tema de un virus y cuáles son las consecuencias sociales. Es lo mismo que está pasando hoy en día. Quiere decir, ¿cuáles son las consecuencias sociales del coronavirus? Que la gente se está volviendo loca, tienen miedo de salir, ya no quiere comprar alimentos del miedo a contagiarse. Hay mucha gente que dice que están utilizando mucho alcohol, mucha medicina y automáticamente están enfermándose tremendamente. Entonces esas serían las causas sociales. Otra de estas, y ha nominado a su discurso. Aquí está el tema. El virus detrás de las epidemias se llama racismo. O sea, quiere decir que el tema que él ha presentado quiere decir que es un virus acerca sobre el racismo. Quiere decir que nosotros somos racistas, que tratamos mal a la gente. Y eso es lo que Marco ha determinado como un virus. ¿Sí? Entonces, mucho ojo, miren acá. Entonces, nosotros al inicio de leer esto dijimos que era algo médico. Entonces, no era nada médico, sino ha sido algo social. O algo que decir que el virus ha sido algo social, un problema con la sociedad. Dice, su propuesta pretende persuadir a los asistentes en torno a que detrás de la expansión de las epidemias existe un fenómeno cultural. Aquí nos está hablando. Quiere decir que nosotros discriminamos a varias culturas. Que culpa a las personas más vulnerables, ¿sí? Y sus comportamientos culturales en función de la proliferación de enfermedades. Para lograr su cometido, usará un argumento que le permita respaldar sus afirmaciones en investigaciones precedentes y que tenga una aceptación social y científica. Ahora, mucho ojo chicos aquí. Aquí nos dice que es un virus social, pero ¿qué pasa aquí? Que los comportamientos culturales, como os menciona aquí, es la misma también. Entonces, en este caso, quiere decir que el tema es algo médico y es algo social. Si estamos claros, quiere decir que el tema está hablando de un virus, de algo sanitario y al mismo tiempo de algo social con las personas. Quiere decir que son dos cosas al mismo tiempo. Entonces nosotros vamos a escoger ¿qué? Un mensaje de que ayude a convencer a la sociedad, ¿sí? De lo que está afectando automáticamente este virus. La A dice, ¿la Organización Mundial de la Salud? Sí, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que en el imaginario colectivo, quiere decir que esto es algo médico. Entonces, ¿quiere decir que esto es algo médico? Quiere decir que tiene relación. El origen del virus se sincroniza con los hábitos alimenticios, costumbres de higiene del lugar que aparece y desarrolla el primer brote. Ya, ahora, ¿en dónde se da esto del virus? Se da en la sociedad, en las personas. Entonces, quiere decir que esto también es médico y social. Es decir, que esta sería nuestra respuesta hasta el momento. El literal, un científico afirma que el rastreo de origen de una epidemia hay un deber científico y es mejor cuando desde el sofá le asumimos como un deber ciudadano y buscamos el origen
de la tragedia en las costumbres atípicas. Todo esto me está hablando acerca solo de un problema social y no me está hablando de un problema médico. ¿Cuál es el problema médico? La Organización Mundial de la Salud. Entonces queda descartado. La otra, todos afirman que las ideologías, no estamos hablando de las ideologías racistas, sí, pero ¿qué me está hablando aquí? Que me está hablando al mismo tiempo de un problema, de un virus que afecta a la salud y de lo que afecta a la persona. Entonces dice, todos afirman que las ideologías racistas explotan el miedo y ningún miedo es tan antiguo como el miedo biológico y la posibilidad de surgimiento de la pandemia que perjudique a la población. Quiere decir que todo esto también es un problema social. Quiere decir que está exponiendo solo un problema social y no un problema médico. Entonces queda descartado. El equipo de investigadores ha descubierto que el ébola que azotó a África Occidental en el último lustro se sustenta y asegura que el virus sí nace producto de la pobreza y tradiciones folclóricas. Mucho, el ébola si es un virus quiere decir que está hablando de algo médico. Pero no me está hablando aquí automáticamente de algo social acerca del racismo también, sino que me está hablando que afecta, dice, a la gente pobre y a los que tienen algunas tradiciones. Entonces, solo me habla de algo médico y yo necesito buscar algo médico y algo social, entonces queda descartado. Y la respuesta correcta sería la A. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos hizo convencer? ¿Cuál es el convencimiento? La Organización Mundial de Salud, que esa es como decir una entidad que si dice algo, la gente va a creer porque ya es comprobado. ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí. Una pregunta, profe. Profe. Sí, profe. Dígame nomás, no hay problema. Una pregunta. No Dígame. necesariamente tiene que estar en el texto, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, sino tenemos que encontrar, o sea, de qué se trata, o sea, de los temas centrales que nos está pidiendo. Exacto, sí, siempre tiene que enfocarse en los temas centrales. Ahí le está hablando de algo médico y social, quiere decir que mi respuesta también tiene que tener algo relacionado con la salud de las personas y con la discriminación de las personas. No puedo escoger en este caso mucho ojo. Tal vez un caso dentro del examen ser bachiller, digamos un caso, ya, yo un caso aquí. Digamos que literal A no está dentro del examen ser bachiller. Si no estuviera esta respuesta, yo tengo que escoger la que más se asemeje. ¿Cuál sería la que más se asemeja? La C. La C. Correcto, la respuesta sería la C, porque me dice, todos afirman, o sea, quiere decir que hubo una consulta a la sociedad. Entonces, la sociedad es como una fuente de que sí se comprobó. ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Profe, muchas gracias. Ya, ya, ¿alguna pregunta? Dígame nomás para pasar al otro ejercicio. ¿No? ¿No hay dudas? No, profe. No, profe. Ya, No, listo. profe. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente ejercicio. Ya, mucho ojo. Aquí dice, verá, a partir del texto identifica el enunciado que exprese la valoración que alude a un caso de diglosía. Les voy a explicar, voy a cambiar de diapositiva para que puedan copiar rapidito en sus pantallas lo que se encuentra aquí. Ya, copio rapidito en sus cuadernos qué es la diglosía.
Listo, ¿ya estamos? ¿Ya copiaron? Sí. Ya, profe. Ya. Entonces, primeramente vamos a entender qué es la diglosía. ¿Sí? Como podemos observar, la diglosía quiere decir que es algo referente a las lenguas, ¿sí? Al habla de las personas. ¿Cuándo se aplica disglosía? Cuando existen dos variedades de lengua al mismo tiempo. Quiere decir que, por ejemplo, digamos un caso, que esto utilizan cuando tenemos un diálogo con una persona indígena o con una persona de la costa y sucesivamente. Entonces, por ejemplo, cuando usted dice, hola, buenos días, ¿cómo estás? Ese es un idioma español o castellano. Y aquí responde la persona indígena, dice, patroncito, buenos días. Entonces, cuando me aplican este tipo de palabras que dice patroncito, etcétera, ahí estoy aplicando dos idiomas, que es el idioma quichua, etcétera, etcétera. ¿Sí estamos claros? O cuando dice taitico, o cuando aplica tipo de palabras, el shungo, bueno, etcétera. Esto es cuando hay una mezcla de dos idiomas, que es del castellano y del quichua. Y eso es conocido como diglosía. ¿Sí estamos claros? Sí, profe. 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 Sí, profe. Sí, Ahora, profe. ahora me dice a mí, por ejemplo, suele pasar mucho ojo y sé que va a salir el día del examen. A ustedes les van a poner un ejercicio que les van a poner de la siguiente manera. Les van a poner un texto y estoy tan seguro que les van a poner la obra del Guasipungo. Entonces, por ejemplo, ahí les van a poner el párrafo y al mismo tiempo dos idiomas, el español y el quichua. Y al final o al inicio va a decir, determine, ¿sí? ¿Qué tipo de, se me viene en este caso, a qué tipo de párrafo pertenece? El párrafo está en verso, el párrafo está en prosa, tiene disglosía, no tiene disglosía, tiene contradicción, tiene argumentos y todo eso. Entonces, cuando usted vea que en ese párrafo esté dos idiomas, quichua y español, quiere decir que es disglosia. ¿Sí está claro? O disglosía, como usted lo llame. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ahora, mucho ojo, Sí, aquí podemos tener otro tipo de diglosía. Y vamos a conocer cuál es el otro tipo. Se da cuando no se trata de dos variedades de una misma lengua, sino cuando se trata de dos lenguas diferentes. O sea, quiere decir cuando hay una mezcla de dos idiomas. Puede ser una mezcla, digamos, de un idioma brasileño con un portugués o con un alemán, bueno, etcétera, etcétera. Que dice que conviven en una misma comunidad como el vasco y el español y en algunos territorios de España. ¿Sí está claro? Entonces es un ejemplo, por ejemplo, ¿cuándo es otro tipo de disglosía? Cuando yo mezclo, digamos, el castellano mío o el idioma latacungueño con el idioma. Ese es el otro tipo de disglosía. ¿Sí? Quiere decir que el idioma cuencano es como que más lento, más trabado, más chistoso, ¿no es cierto? Entonces es como que a nosotros nos da chiste. Ese es conocido como otro tipo de disglosía o diglosia, como usted los llame. O cuando utilizamos el idioma castellano con el de los costeños. Entonces usted, por ejemplo, dice, hola, ¿cómo estás? Siempre utilizamos la S o la R. ¿Sí? Entonces ellos como utilizan, hola, hola, ¿cómo van? Y sé que, bueno, el idioma costeño es muy diferente al serrano. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, vamos, vamos. Ellos dicen, vamos, vamos, vamos. Entonces, sucesivamente, cuando nosotros tenemos que decir el mismo idioma que utilizamos, se podría decir dentro del castellano, pero solo tenemos diferente término. Eso es conocido como otro tipo de diglosía. Pero cuando nosotros tenemos una mezcla de dos idiomas, ahí es, en este caso, la disglosía propia, se podría decir. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Sí, todo claro, profe. Lucy. Sí. Sí, profe. Listo. Ya, entonces aquí vamos a leer algo que nos dice de la siguiente manera. Ecuador se caracteriza porque su territorio se encuentra diversos pueblos con sus propios rasgos culturales. Por eso se considera un país intercultural, el español o el castellano, como lo llama la Constitución del 2008. Es la lengua oficial. Mucho, el castellano es la lengua oficial.
no el español. Dice, es la lengua oficial, la de mayor uso y la que goza de mayores ventajas en medios impresos y en radio y televisión. Quienes hablan alguna de las 13 lenguas ancestrales del Ecuador está en desventaja. Por tanto, experimenta limitaciones para conseguir un puesto de trabajo. La cultura y educación son otros ámbitos a los que les dificulta acceder. A pesar de que el Estado realiza importantes esfuerzos para mejorar esta situación a través de la educación bilingüe, aún se tiene que seguir trabajando para obtener mayores resultados. Para Albertina Cala Sacón, quien pertenece a la nacionalidad sáchila, que es de Santo Domingo, si muere un idioma, muere su cultura. Por ello, transmitir el idioma a los hijos es vivir la vida misma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este párrafo me está hablando de que en Ecuador existen lenguas ancestrales, dice que algunos se entienden, otros no se entienden, entonces como que existe una dificultad. ¿Qué más nos dice? Que si nosotros perdemos alguna lengua ancestral, automáticamente es como que estamos perdiendo la vida, nos dice. Entonces, aquí lo que nos está dando es como que un mensaje de que debemos cuidar las lenguas ancestrales en este caso y debemos respetar, que no debemos tratar de burlarnos ni nada por el estilo, sino tratarnos de ayudar de unos a otros. Entonces, quiere decir que estamos hablando, en este caso, de el habla, de las palabras lingüísticas o de la interculturalidad bilingüe o de la lengua. Entonces, vamos a escoger, en este caso, una opción de respuesta que tenga relación con el párrafo, sabiendo que la disglosía es la utilización de dos idiomas diferentes. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. sí, profe. Sí, profe. El 1 dice, los resultados han sido pocos en materia de equidad de cultura. Si estamos hablando de equidad de cultura. Correcto. ¿Estamos hablando de lingüística? Sí, los tipos de largo expreso. A pesar de la existencia de una educación intercultural bilingüe, sí. Quiere decir que así nosotros, por ejemplo, no entendamos los idiomas, es como que a breves rasgos tratamos de entender. ¿Sí? Entonces nos está dando a entender que dice que los resultados que nosotros tenemos en Ecuador es pequeño. ¿Por qué? Por la dificultad de que nosotros no podemos manejar los mismos idiomas o no tratamos de aprender los idiomas de las otras culturas. Entonces quiere decir que podría ser mi respuesta. El B, cuando muere una lengua, lo hace también su cultura. Por ello es importante transmitir la lengua de padres e hijos. Sí, pero yo tengo que enfocarme en qué es lo que dice el tema. Si está claro, por eso me dice, exprese la valoración. O la valoración quiere decir algo importante. Si estamos claros. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, quiere decir que esta sí. Dígame. ¿Alguien tiene una duda? Dígame nomás. ¿No? Listo. Dejémosle aquí el literal B como que podría entrar en este caso por lo que nos dice que hay que compartir la lengua de padres a hijos. Es sorprendente la diversidad cultural que posee el Ecuador en su territorio, pues hay varios pueblos con sus propios rasgos culturales. Primeramente, no me está hablando de la diversidad cultural, sino me está hablando en este caso de que nosotros debemos aplicar los tipos de dominios lingüísticos o tratar de ayudar a la gente para que se integre a la sociedad, como que no entraría mucho esto. La otra nos está diciendo, el Estado ecuatoriano en política lingüística cumple un rol muy importante en la igualdad de las lenguas, ¿no? Esto del papel del Estado ecuatoriano no tiene nada que ver el Estado aquí, sino la cultura, la sociedad. ¿Cuál tendría más valor, la A o la B? La A, profe. Profe. La A. Quiere decir que la respuesta correcta sería la A. ¿Alguna pregunta ahí, chicos? No. No, profe. No, profe. Listo, vamos. Ninguna pregunta.
Vamos al siguiente ejercicio, entonces. Ya, miren, aquí, chicos. Identifique la paráfrasis del texto. Yo les mencionaba que si me dice paráfrasis, frase o refrán, quiere decir que voy a buscar la misma característica o cuál es la enseñanza que me dejó este mensaje. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, resuelva rapidito. Todos somos muy ignorantes, lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas, dice. Todos somos muy ignorantes, lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Ese es un refrán. A ver, entiéndale un poquito. Ya sabe que un refrán tiene que dejarnos alguna enseñanza, ¿sí? Algún mensaje. La C. La C, profe. La C, profe. La C, profe. La C, profe. Muy bien, la respuesta correcta es la C. Ya ven, ya están listos para el examen. Y ahí nomás ya está 3 puntos asegurados ya. 3 sobre 1000 ya no es nada malo. No, mentira, mentira. Debemos sacar 1000. Ya, vamos a analizar un poquito el ejercicio. Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Nosotros, por ejemplo, a veces nos creemos saberlo todo. Y ese es el gran problema de la sociedad. Que el hecho de saber algo es como que somos ya superhéroes, ya como que chuta, somos invencibles ya. Entonces a veces suele pasar que a veces, por ejemplo, suele pasar, y esto pasa tal vez a usted pasó, de que tal vez alguna amiga suya le dice, quiero que me des un consejo. ¿No es cierto? Y usted le dice, bueno, te voy a dar un consejo. Y sabes que sí, no tienes que salir a fiestas ni nada por el estilo. Tienes que ser una mujer juiciosa, responsable, educada, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa? Que cuando ella le da el mensaje, es como que usted se sorprende y a veces dice, pero si tú eres peor que yo. Entonces ahí es como que automáticamente no servimos para dar un mensaje. Nosotros debemos dar un mensaje como cuando nosotros, en este caso, estamos preparados o hemos tenido una experiencia suficiente para poderle ayudar. Como se dice, no haber cometido errores. Entonces a veces nosotros lo que ocasionamos es que somos peores que otras personas y nos gusta dar consejos. Entonces, ¿cómo le aconsejamos a la persona? A veces le aconsejamos mal. Entonces, a veces, ¿qué decimos? No, déjale ahí, sepárate y todo eso, búscate otro, te presento a mi primo, te presento a mi primo. Esto será dar un buen consejo. Entonces, a veces nosotros Sí. la sociedad, queremos tenerlo, pensamos saberlo todo, o podemos resolverlo todo, y no es así. Entonces, nosotros debemos enfocarnos, como nos dice aquí. Pero uno conoce de temas distintos, quiere decir que cuando estemos parados, podemos darle el mensaje o el consejo. Y cuando no estemos preparados es mejor quedarnos a un ladito. Entonces, por eso dice, todos somos muy ignorantes. ¿Por qué? Porque creemos saberlo todo. Y al momento que damos un mensaje, le damos mal y después estamos asustados. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿Alguna profe. pregunta acerca del ejercicio para pasar a otro? No. No, ninguna. Sigamos. Ya, listo. Vamos a otro ejercicio. Aquí tenemos un ejercicio chiquito nomás. Con base en el caso, identifica el enunciado que presenta un análisis adecuado, dice. A ver, déjenme, no le puedo leer muy bien. Ya. Pero en sí, lo que nos dice el ejercicio es que vamos a dar o identificar un análisis. Mucho ojo. El análisis quiere decir que debemos primeramente enfocarnos o buscar si nos está dando datos comprobados. Por esto se llama un análisis, para poder llegar a una conclusión. Si es que el problema se solucionó o no se solucionó. ¿Sí estamos claros? Entonces, por eso nos dice que presenta un análisis adecuado de la información. Entonces, quiere decir que nosotros debemos escoger un enunciado donde nos dé un análisis de todo el problema. ¿De qué se trata? ¿Cuáles serían las causas? ¿Cuáles serían las ventajas?
las desventajas, cuál sería el propósito, en qué va a ayudar, en qué va a mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Si estamos claros hasta ahí. Sí, Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces la pregunta dice, durante una conferencia acerca de los procesos educativos, listo, entonces, el tema central es sobre los procesos educativos ecuatorianos. Uno de los ponentes mencionó que entre el año 2002 y 2014, miren lo que dice, existió, y aquí decir que esto ya es comprobado. Esto ya es comprobado. Mucho ojo. ¿Sí? Un incremento en los índices de deserción universitaria. Una vez terminado el coloquio, una de las asistentes, Jennifer, buscó información respecto a lo mencionado en Internet. En la versión digital de un periódico encontró que en el 2014, de 400,000 estudiantes inscritos en universidades públicas y privadas, el 26% abandonó su carrera, mientras que la deserción alcanzaba que el 50% en el 2012. Esta información le permitió contrastar lo planteado por el ponente y analizar la problemática. Mucho ojo. Entonces, ¿qué pasa aquí, chicos? Que nos está hablando a nosotros sobre los procesos educativos. Quiere decir que nos está dando a nosotros cifras, porcentajes, en este caso, que dice que en el año 2014 hubo 400,000 estudiantes, pero de los cuales un 26% abandonó sus carreras. Entonces quiere decir que eso ha sido más o menos como el 50%. Entonces dice que no sabemos cuál sería el problema de que por qué la gente abandonó las carreras. Entonces debemos buscar un análisis. El análisis sería que de acuerdo a las cifras mencionadas por el texto, ha existido se puede decir, un bajón en estudiantes universitarios que se han votado a la universidad sin saber el por qué. Eso sería el análisis, eso sería el problema, de que nos está mencionando que hay una gran cantidad de estudiantes que se han retirado de la universidad. Si estamos claros, ese sería el análisis. Sí, profe. Ya. Ahora, ¿qué nos dice literal A? Las cifras explícitas en el periodo determinan que lo mencionado por el ponente en coloquio es erróneo. A ver, mucho ojo. ¿Nos está diciendo que es erróneo esto? ¿O nos está diciendo que es verdadero? es comprobado. Es comprobado. Exacto, dice que esto es verdadero. No nos está diciendo que esto es falso. Entonces, descartada esta opción por esta palabrita. P. Los índices permiten confirmar que los estudiantes abandonan sus estudios en los primeros años de estudio. Mucho ojo. Aquí nos está dando a entender de que han abandonado en los primeros años de estudio. No. Nos dice que en el 2014 nos dice que se han inscrito varios estudiantes para los diferentes periodos académicos, primer, se puede decir, primer ciclo, segundo ciclo. No nos está hablando exactamente de los primeros años, sino nos está hablando de forma general. Una semejanza entre el año 2014 y el 2012, si estamos claros. Entonces, por ende, porque nos habla aquí de los primeros años, queda descartado y nos está hablando de forma general. Si estamos claros hasta ahí. Sí, profe. Sí, profe. Ahora el literal C nos dice, Sí, las profe. cifras halladas, mire, las cifras halladas muestran un decrecimiento, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Verdadero. En la cantidad de estudiantes que acceden al sistema educativo, sí, quiere decir que de los 400,000, el 26% abandonó en el año 2014, que aquí me está hablando de forma general, quiere decir que esta podría ser mi respuesta. La otra, los porcentajes de deserción descubiertos por Jennifer confirman la información mencionada por el ponente. Ahora, mucho ojo. Aquí tenemos las cifras y los porcentajes de deserción descubiertos por Jennifer confirman la información. Esto también es verdadero. Entonces, aquí es lo que usted va a hacer algo. ¿Cuál de estas dos opciones cree que es la más adecuada para un análisis? Esa es la pregunta que tiene que hacerse. ¿Cuál de estas dos opciones es la más adecuada para un análisis acerca del tema? La C, profe.
¿La C o la C, D? profe. La D. Exacto. La respuesta es la C. Ya les voy a decir por qué no es la D de dedo. Mucho ojo. Si me está hablando aquí de cifras, la palabra cifras ya hace relación a porcentajes y hace relación a números. Al mismo tiempo, aquí me está hablando de porcentajes, o sea, quiere decir, en este caso, como decir la cantidad, se puede decir si el 10%, el 20%, el 30%, nada más. Pero aquí me está hablando del porcentaje y de la cantidad. El porcentaje que era el 26% y la cantidad que era 400,000 estudiantes. Ahora, ¿qué más nos pasa aquí? Que aquí nos está demostrando de que hubo el decrecimiento, o sea, esto es lo principal, que hubo un decrecimiento en este caso de los estudiantes de que se votaron de la universidad. Y aquí solo me está diciendo que la información de Jennifer es comprobada, pero en sí, lo que yo necesito, como me dice la pregunta, es un análisis. No me está diciendo cuál es la respuesta verdadera. ¿Sí estamos claros? ¿O no me está diciendo cuál de estas opciones tiene relación al texto? Entonces, solo por eso quedaría descartada esta respuesta y la correcta sería la C.